Bueno, ok, vamos a dar inicio a esta sección. Voy a estar acá desde el escritorio esperando que nos quede grabado este ejercicio. El tema que tenemos hoy es el proyecto de aula, costos y presupuesto. Vamos a tener un orden del día, el cual es la actividad didáctica de hoy, ya la hicimos. La carpeta con los entregables del proyecto de aula, que son dos documentos. Esos dos documentos los voy a compartir, ¿sí? En modo de edición a cada uno de ustedes del correo institucional. En estos momentos yo les compartí, pero está en modo que lectura. Y la idea es que vamos a asignar unas tareas y esas tareas van a tener una fecha de cumplimiento de entrega, ¿sí? Lo más cercano posible porque ya después de esa tarea vendrá otra tarea final. Entonces, digámoslo, pues para completar ese proceso. El contexto, aplicación de costos y presupuestos, no para referencia, sino para el servicio. Nosotros vamos a aplicarlo para el servicio, simplemente aquí está la generalidad. Y vamos a mirar los 10 pasos del desarrollo del proyecto de aula. Hay que tratarlo con cariño porque si no se bloquea. Bueno, entonces hay una estructura de ese proyecto de aula, ¿sí? Es la columna vertebral de este proyecto y va a estar dividido en varios componentes. Resumen. Que vamos nosotros a tratar el tema del resumen. Y ahí vamos a establecer en un pequeño, dos párrafos, hacer este resumen, ¿sí? El resumen que, digamos, en ese proyecto de aula, yo puedo hacer el consolidado del resumen. Sí, es una tarea que yo tengo pendiente. ¿Yo qué coloco en el resumen de nuestro proyecto final? Coloco lo siguiente. Para el servicio tal se aplicará costos y presupuestos, el cual consiste en gestionar los costos variables, costos fijos, costo total, precio de venta, punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se establece un pequeño resumen, ¿sí? Hay una generalidad, un párrafo. De todas formas, eso lo vamos a mirar más adelante. Problema, bueno, aquí me adelanté un poquito. Problema. En una investigación, en un trabajo de investigación, se requiere mínimo un problema o necesidad tenga tres aspectos: síntomas, causas y efectos. La persona que tiene gripe, ¿qué sucede? Tiene unos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Flujo nasal, temperatura alta, malestar general. No estoy hablando del caso tuyo, sino general. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? La lluvia, serenarse, por ejemplo, otros casos, contagio con alguien que tiene gripe, de pronto exponerse a virus, etcétera, etcétera. ¿Qué más sería? Y el efecto, ausentismo académico, pues en el caso tuyo, ausentismo laboral. No lo han dejado. No. Bueno, objetivo, vamos a manejar, es que tres, vamos a manejar tres, mínimo tres objetivos específicos, pero dos objetivos generales. Dos objetivos, el general y los específicos. Metodología que vamos a aplicar, ahí empieza una de las tareas, ¿sí? Pero entonces primero miramos toda la estructura y después vamos a los documentos a ver cómo va a quedar el ejercicio. La idea es asignar pues estas tareas iniciales
y vamos a poner una fecha límite. Ok, perfecto. Entonces, la metodología es una de las, es la definición de la herramienta técnica a implementar. Si nosotros vamos a implementar costos y presupuestos, tenemos que definir qué es un costo, qué es un presupuesto, qué son los costos variables, qué son los costos fijos, con normas APA. Por ejemplo, la metodología, si van a hacer un diseño con Illustrator, entonces en metodología se va a definir qué es Illustrator, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus principales funciones. Estamos definiendo el método. El método acá es costos y presupuesto. Definir costos variables, costos vivos, costo total, estimación, punto de equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en resultados, ahí es cuando ya sabemos. En metodología dijimos que vamos a establecer costos variables. En resultado, el cuadrito de los costos variables del servicio. ¿Cuántos insumos se va a gastar? De ese mismo que nosotros mostramos, pulirlo para que llevarlo a la realidad de nosotros. ¿Sí o no? Por ejemplo, la caracterización del entorno productivo. Entonces van a analizar como el sector de diseño, todo esto como una general. Eso es una tarea, ¿sí? De uno de los grupos, pueden ser de forma individual o en parejas. Pues ese ejercicio que vamos a hacer. Entonces ahí agregamos los resultados. Costos fijos honestos. Costo total, otra diapositiva. Eso ahora lo miramos, que eso está ahí pues como en la presentación final. Impacto del proyecto. Vamos a analizar 5 aspectos del impacto. Este proyecto de costos y presupuestos va a impactar en 5 niveles. En lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo académico y en lo empresarial. Entonces son 5 en este caso. Ahorita miramos unos ejemplos cuando estemos allá. Conclusiones, mínimo 3 conclusiones. Entonces habrá algún estudiante que le va a tocar hacer unas conclusiones o el impacto, ya miramos la complejidad, pues hay cosas fáciles, entre comillas, pero hay otras cosas que toca investigar. Entonces, hay cuestiones que podemos hacer tareas en parejas, pues, pues en este caso va a tocar asignarlas de forma individual, a no ser de los que estén presentes, digan, no, yo voy a trabajar en equipo con este compañero o compañera. ¿Listo? Para yo mirar entonces cómo va a ser esa asignación. Referencias bibliográficas, muchachos. Para los que les toca hacer la metodología, definir qué son costos y presupuestos, cuáles son los beneficios, qué son costos fijos, definir como tipo glosario, pero la metodología de esos responsables deben de diligenciarlo con normas APA. Por lo general esa metodología la vamos a poner en parejas para un grupo o de forma individual. De pronto alguien conoce con respecto a la norma ZAPA, de todas maneras yo si algo les explico, pues al que quiera pues asumir esa responsabilidad. Y link de interés colocamos, ese lo sé si está a cargo mío, ponemos el link de la carpeta que yo creé en el Drive. Listo. Bueno. Ok, perfecto. Entonces vamos a los entregables. ¿Qué tenemos ahí? Esa primera parte donde dice proyecto de aula y proyecto integrador de aula ya está resuelta, porque nosotros vamos a hacer proyecto de aula. Entonces ya está, simplemente es una estructura que había en la institución universitaria Pascual Bravo, que yo la utilicé para hacer los desarrollos de los proyectos de aula. Entonces, voy a ponerle acá. Ok, perfecto. Entonces, el nombre del proyecto va a quedar así, propuesta de costos y presupuestos
para los servicios de creación de marca, ¿sí o no? De creación de marca año 2025. ¿Sí? Aunque realmente en el objetivo va a ir el cuándo, ¿sí? El periodo. Entonces, en este caso, dejémoslo así, pues como para que nos quede como un general. ¿Listo? ¿Qué sucede? Puede ser que la creación de marca depende del cliente, del sector, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a hacer una generalidad, algo muy básico, ¿sí? Algo muy estandarizado como tal. Entonces la idea es que todos tengamos el mismo lenguaje, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces aquí cada uno de los integrantes, como, como son 8, realmente son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insertar fila encima, Y. Cada uno va a colocar, va a diligenciarlo. Listo. Fotografía de los estudiantes. No sé qué hacer ahí, porque toca meterlos todos ahí que no nos ocupe mucho espacio. Bueno, para esta ocasión no vamos a tener registro fotográfico, entonces vamos a eliminar la tabla. ¿Dónde está eliminar tabla? Listo. Entonces recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces, la parte uno, el resumen. Entonces, el resumen, yo voy a hacer el consolidado del resumen. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera tarea. Entonces, esa del resumen, al final, le haremos ejercicio. Yo ya hice una propuesta de resumen. Dice, en la empresa tal, pero en este caso va a tocar decir por eso va a haber un estudiante o un grupo de estudiantes que van a hacer la caracterización del entorno productivo, de todo el tema de los servicios de diseño gráfico, ¿sí? Porque entonces ahí se va a colocar, ahorita cuando estemos allá podemos analizarlo bien el contexto. Pam, pam. Problema, necesidad, descripción de síntomas, causas y efectos. Ese también lo voy a hacer yo, pues porque yo ya lo establecí ahí. Ahí coloqué cuál es el síntoma, causa y efecto. ¿Sí? Síntoma, ineficiencia operativa para los costos y presupuestos. Causas, falta de metodología. No hay una metodología para identificar ese costo total, ese punto de equilibrio, etcétera, y eso va a generar unos efectos. Objetivos general y objetivos específicos, entonces también yo voy a quedar a cargo de hacer la última revisión, actualización, porque ya está ahí registrado. Listo. Ahora sí, descripción de la empresa o descripción del sector industrial. ¿Sí? Ahí que vamos a relacionar, entonces, el sector del diseño gráfico. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una primera tarea. ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué consiste la tarea y ya miramos si ustedes que están acá, los que están presentes, pues van a tener la primera decisión, ¿sí? O si no, asignamos acá de los que no vinieron. ¿Listo? Bueno, entonces, descripción del sector de diseño gráfico. Entonces, es conocer cómo está ese diseño gráfico en Colombia. Ya tenemos en cuenta varias líneas de negocio. Entonces, entonces ahí mismo, entre las líneas de negocio está creación de marca, que es esto y esto, con normas APA, citado. Que
También está diseño publicitario, es otra línea de negocio. Pero que de todos sus servicios le vamos a apuntar a la creación de marca. ¿Listo? Entonces, ahí necesitamos ese contexto del diseño gráfico. ¿Sí? Puede estar, recuerden que va a estar tanto en el documento en Word como en la presentación final, porque vamos a mostrar en 2 diapositivas, vea, diseño gráfico, esto en Colombia, estos son las líneas de negocio más importantes. Entonces, ahí tenemos una parte. Vamos a avanzar hasta cierta parte y ya después miramos cómo nos distribuimos las tareas. ¿Sí? Metodología. Metodología es otra tarea. En la metodología toca definir los costos y presupuestos son tal cuestión. Los costos variables son, o sea, vamos a documentar la metodología, los costos fijos son, los puntos de equilibrio. Yo les voy a explicar qué es lo que hay que incluir en la metodología. ¿Listo? Pero ¿cómo debe estar esa? Con normas APA. De pronto en alguna sección acá en la clase vamos a adelantar, a apoyar a algún compañero en alguna de las tareas. ¿Sí? Resultados. Entonces aquí están otras tareas. Va a haber un grupo o un estudiante que va a hacer los costos variables y los costos fijos. Va a hacer los dos. Costos variables, costos fijos. ¿Sí? Bueno, y otra cuestión. Voy a aquí porque también va a haber una tarea porque necesitamos conocer cuánto es el tiempo que se demora en hacer este servicio de creación de marca de una forma básica general. 8 horas, 16 horas, un turno de trabajo, 8 horas. ¿Sí? Pero por eso es que por eso el proyecto de aula es uno solo, pero debe manejar el mismo lenguaje. Listo. Impacto y conclusiones es otra tarea, referencias, bueno, no está pues ni tan complicado pues el asunto. Entonces, para el 2 de mayo, que esa es la fecha, 2 de mayo, vamos ahora sí a asignar unas tareas para esa entrega. Entonces, otra vez volvemos. Cada uno de los integrantes me va a llenar acá, nombre de estudiante. Vamos a hacer un ejemplo. Acá con este cuento, primera entonces tarea, Mariana ya hizo la tarea. Entonces ya hizo la tarea porque ya lo llenó. Y así cada uno de los integrantes, ¿sí? Hacemos este ejercicio. Entonces, primera tarea, resumen a cargo del docente. Leonardo va a hacer el resumen, problema, necesidad también y objetivos del proyecto. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Listo? Descripción del sector del diseño gráfico. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a tener en cuenta? El contexto del diseño gráfico. ¿Qué más vamos a incluir? Vamos a incluir las líneas de negocio, que en este caso es creación de marca, diseño publicitario, etcétera. ¿Sí? Entonces hay varias de esas, definir esa parte. Esa es una tarea, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién nos va a realizar esa descripción del contexto de diseño gráfico? Más el paso a paso de cómo se hace una creación de marca, entonces va a estar a cargo de Juliana y Verónica. Listo. Entonces, ¿qué debemos de incluir entonces ahí? Como el contexto del diseño gráfico con sus líneas de negocio, las 3 o 4 básicas, ¿sí?
y también el paso a paso para hacer una creación de marca con su operación, o sea, pues si es una operación, una inspección, es como el cuadrito ese adicional y el tiempo aproximado, lo podemos calcular en minutos o como te digo, en horas y lo pasamos después a minutos, depende pues de, porque como nosotros tenemos el costo de la mano de obra está en minutos. Metodología. Metodología son, digamos, un componente fundamental. Por eso se requiere que alguien, un estudiante de esta tarea, haga la metodología. Yo les voy a hacer un ejemplo. Entonces, en metodología, vamos a colocarle un momentico pause. Bueno, con respecto a la metodología, vamos a definir pues toda la herramienta técnica, pues qué es costos y presupuestos, ¿sí? Después incluir un párrafo en donde se diga que la gestión de costos y presupuestos va a tener estos siguientes aspectos. Los costos variables significan esto y esto y esto. Los costos fijos, esto y esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo me voy a adelantar en la metodología porque antes hay que definir costos y presupuestos. Vamos a definir lo que son los costos variables. ¿Sí? Entonces, para los que estén encargados ahí, pongan mucho cuidado. Entonces, vamos a irnos a Google Académico. Abrimos Google Académico. Entonces, en Google Académico, como estamos buscando la definición de los costos variables, entonces que busquen todos los PDFs, entre comillas, lo siguiente. Los costos variables son. Listo, ahí. Él va a buscar en todos los libros que estén en esa base de datos de Google Académico, todos sus resultados. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el que nos aplica a nosotros. Por ejemplo, miramos la descripción de cada uno. Los costos variables son aquellos que, los costos variables son dependientes de la zona, los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una empresa. El costo variable es la suma de los costos marginales en todas las unidades producidas. Ahora acá, realizando los títulos, consideramos que esta es como la que se ajusta más. ¿Qué hacemos? O abrimos el documento en PDF y buscamos los costos variables, son entre comillas, o aquí, como ya que está casi todo definido, podemos copiar. Copiamos esto, nos llevamos ese texto que no es de nosotros, lo vamos a copiar, los costos variables, aquí pegar sin formato, los costos variables son costos, ¿Qué es lo que toca hacer? Organizar el texto, vamos a citar. Entonces, cuando finalice el texto, vamos a irnos aquí a Google Académico y acá en el mismo cuadro, ahí nos dice citar. Sí, ahí en el mismo encabezado. Le vamos a decir citar y él nos va a decir con qué norma. Entonces nosotros nos dicen con norma ZAPA. Entonces aquí hay un truco. En el texto, entonces, esta parte inicial que va hasta el año, que es autor y año, la vamos a colocar al final del texto. Control C, Control C, pegar. Listo. Y el texto completo lo vamos a copiar y lo vamos a colocar en referencias. Copiar y nos vamos ya para la parte, aquí está citado el texto y ya colocamos en referencias ahí en la parte de abajo, pegar sin formato y ahí quedaría citado esa parte. Entonces, para el que haga la metodología, debe incluir la definición de costos y presupuestos, empezar como con una especie de anticipación, digámoslo así,
La metodología a aplicar es la gestión de costos y presupuestos. Y ahí ya citamos los costos y presupuestos, es una metodología, un ejemplo. Después, agregar un párrafo que diga, la gestión de costos y presupuestos incluye los siguientes aspectos, los cuales serán relacionados a continuación. Los costos variables citados como lo hicimos, ¿sí? Costos fijos citados. Costo total citado. Precio de venta citado también, o sea, se pueden decir en seguidilla o en una tablita, yo que en seguidilla. Precio de venta, punto de equilibrio, presupuesto de ventas. Sí, son muchas, son como 10 o 12, pero ahí va a quedar definido todo lo que vamos a hacer en el resultado. Ok, perfecto. Entonces vamos a asignar estas tareas de la metodología que yo pues apoyaré también en ese proceso a él. Sí, Edwin se encargará pues, de hacer la metodología y en resultados, entonces en resultados van a haber varias actividades. ¿Sí? Por ejemplo, en resultados, costos variables, o sea, ya el cuadro de los costos variables. Después el otro cuadro, costos fijos. Entonces eso pertenece a otro grupo. Entonces en este caso tenemos a Mariana y a Juan, ¿sí? Para hacer esa tarea. Entonces, ¿cuáles son los dos formatos que se deben de utilizar? Los mismos. El que está de costos variables no por referencia, no por servicios. Y los costos fijos, que pagar el arriendo, que pagar la nómina, etc. Ya después tenemos, o sea, después de esos datos ya se hacen otros valores. Por ejemplo, el costo total. Mejor dicho, hasta ese grupo le llega hasta hacer el costo total. ¿Sí? Ah, sí, porque es solamente la fórmula ahí. Costo total. Pero inicialmente esos dos, costos variables, costos fijos. Porque también hay que hacer costo total, precio de venta, presupuesto de ventas, punto de equilibrio. Algunas cosas las vamos a hacer con los valores que vamos desarrollando nosotros, vamos completando acá el proyecto. ¿Sí? Sin embargo, pues como a la estructura hay que asignarle pues esos compromisos, esas tareas. Entonces, impacto del proyecto. ¿Quién se va a encargar del impacto del proyecto? En este caso, María Ángel. María Ángel, para que haga el impacto del proyecto en 5 aspectos. Entonces, el impacto del proyecto en el tema ambiental, si lo que estamos haciendo nosotros va a impactar ambientalmente o si no, no lo ponemos. En el tema económico es importante. El impacto de este proyecto en el tema económico permite optimizar los recursos, planificar los presupuestos, ¿sí? Un ejemplo, entonces ese puede ser un impacto. También hay otro impacto que es el impacto social. Esto sí tendrá un impacto social, yo creo que no lo podemos colocar como que este proyecto de costos y presupuestos va a afectar como a la comunidad o qué impacto tiene la comunidad, realmente no. Pero sí en el tema industrial. Porque, por ejemplo, en el tema industrial el impacto es importante ya que al aplicar estas herramientas técnicas como para la planificación de costos y presupuestos, permiten la mejora continua. Y lo mismo para el tema académico. O sea, el proyecto impacta en el tema académico porque permite al estudiante tener herramientas para aplicarlas a nivel industrial. ¿Sí? Es como mirar esos impactos y relacionarlo ahí. Bueno,
Conclusiones. 3 conclusiones. Aquí en este caso vamos, ¿quién nos falta? Nos falta Geraldine. Geraldine que ella también está, ya ha estado comunicando eso conmigo. Geraldine. No, es una compañerita, ya ha venido aquí, pues ya va a venir ahora, pero ella tiene un tema laboral ahí como complicado. Sí. Ok, entonces tenemos el tema de las conclusiones. Vamos a hacerlo a Geraldine, ¿sí? Y, y ya lo que es las referencias, ¿qué más es las referencias? El mismo que haga la metodología. Así es. Y también, cuando nosotros estemos hablando de lo de creación de marca y todo eso, también toca citarlo, porque hay cosas que vamos a consultar, ¿sí? Entonces, exacto. Exacto. Link de intereses lo pongo yo, que es la carpeta de link de Drive, y listo. Bueno, ok, por último vamos a hacerla, a compartir en modo edición a los grupos de a todos los integrantes. En caso de duda, inquietud, pues ya saben, me escriben por el Hangout, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a asignar a Mateo para que apoye a él en cuanto a la metodología, como lo hemos establecido aquí en este video.